Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. La gloria del Señor es grande, cubre los cielos y la tierra. Todo da testimonio de su poder, de su sabiduría y de su grandeza. Nosotros hemos sido el objeto de su misericordia. Nosotros tenemos boca para decir, una lengua para confesar que Él es bueno, que Él es generoso. Aunque el Salmo dice que un día emite palabra al otro día, pero sin hablar. La naturaleza no tiene la lengua, la boca para hablar. Nosotros somos las piedras vivas que hablamos y testificamos que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y adorándole a Él te saludamos, te bendecimos y oramos a Dios para que a través de la palabra bendiga tu vida y te edifique poderosamente. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la poderosa palabra del Señor. Amén. Vamos a leer el pasaje de hoy, Proverbios, en el capítulo 20, versículo 24, dice así: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Estamos estudiando a través de este pasaje que Dios ha seleccionado acerca de la soberanía de Dios. Es uno de los atributos de Dios que tenemos que confesar. Nos es muy difícil, o es el más difícil de entender de todo lo que es Dios. Y a pesar de que Dios se revela en la palabra y tenemos vidas que en realidad fueron, diríamos así, sacrificadas para que podamos entender esto. Porque lo que antes fue escrito, me refiero al Antiguo Testamento, fue escrito para nuestra enseñanza. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, aunque algunos lo quieren negar, porque la soberanía de Dios nos trae conflicto a nosotros. Es muy difícil caminar con Dios y entender a Dios con la mente nuestra. Aquí dice que de Jehová son los pasos del hombre. Y porque los pasos del hombre son administrados y dirigidos y gobernados por el Señor, dice, formula una pregunta. El sabio que escribió este proverbio dice: ¿lo entenderá el hombre? ¿Entiende el hombre su camino? Ya que sus pasos son dirigidos y ordenados por el Señor. Esta pregunta no es una pregunta retórica, es una pregunta que tiene una intención, una pregunta que en realidad es lógica dentro del contexto. Tiene una razón, tiene una intención. Si es Dios el que dirige nuestros pasos, entonces se nos hace difícil a nosotros entender nuestro propio camino. Yo les dije que es un misterio que Dios respeta la libertad del hombre, pero a la vez supervisa los pasos del hombre.
Yo no lo puedo explicar, porque Dios no se puede explicar. El día que yo pueda explicar a Dios, Dios deja de ser Dios. Dios no se puede explicar con la lógica humana. A Dios hay que creerle, conocerle y entenderle como Él se ha revelado, y no como lo percibe nuestra mente. Es muy difícil con el razonamiento humano entender a Dios. Cuando la mente puede entender a Dios, es porque Dios quiere revelarse. Cuando Dios se quiere revelar y hace manifiesto sus caminos y su propósito, entonces nos es fácil entender. Pero si el Señor no revela su manera de actuar, su conducta, se nos hace muy difícil a nosotros entender. Y eso es lo que dice el pasaje acá. De Jehová son los pasos del hombre. Y esta es la pregunta: ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Miren la pregunta: ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿Quién puede decir que ha caminado con Dios y que no ha tenido ese cuestionamiento? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde me lleva? Hay tantas interpretaciones. Cuando nos pasa algo, lo mismo que sucede en el drama de la vida de Job, sucede constantemente en nuestras vidas. Hay un Dios con un propósito. Hay un diablo acusador de los hermanos. Hay amigos que en realidad no son amigos. Son voces del enemigo para acusar y para atribuir lo que nos pasa a nuestros pecados y a nuestras debilidades. Yo les dije que nosotros vivimos culpando al diablo y llamamos al diablo el acusador de los hermanos, y el diablo nos llama a nosotros el acusador del diablo, porque todo lo que nos pasa es el diablo. Muchas veces se nos hace difícil entender que puede ser Dios. Pensamos que si se lo atribuimos a Dios, estamos juzgando a Dios. Pero la Biblia dice, y eso es lo que revela la Biblia, y el mismo libro de Job, eso es lo que revela, que no importa que sea el diablo que lo haga, es Dios que lo permite. Eso era lo que estaba oculto en el libro de Job, que había una controversia entre el diablo, entre Dios y el diablo. Y de hecho el problema no lo comenzó el diablo, lo comenzó Dios. Dios provocó al diablo, y como es el acusador de los hermanos, era como servirle un banquete. Le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra, hombre temeroso, justo? Y el diablo, que no se puede hablar nada bueno de alguien, porque a ellos lo acusaron de ser el malo. Y si yo soy el malo, entonces todos somos malos, porque yo traté de que todos sean malos. Así que el único malo no soy yo, todos son malos. Y el Señor, en su soberanía, en la autoridad que tiene Dios por ser Dios, de hacer lo que Él quiera cuando quiera, porque Él es el dueño de la creación, Él es el propietario de los cielos y de la tierra, pero también es el dueño del propósito. Él es el dueño de los hombres, y aunque los hombres estén divorciados de Él y se hayan independizado de Dios, y aunque Dios respete las decisiones del hombre, siempre va a supervisar, porque Dios tiene un propósito con el hombre, pero tampoco quiere que el hombre entorpezca sus caminos. La tierra no existiera si Dios no tuviera un plan. Ya los hombres se hubieran destruido los unos a los otros. Y todo lo que está sucediendo, decimos: Dios mío, ¿qué está sucediendo? Dios no está. ¿Qué se hizo Dios? ¿Se escondió Dios? Era la gran pregunta, la incógnita de los hombres de Dios, de los piadosos. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué guardas silencio? ¿Por qué tú ves al impío florecer y todo lo que planifica le sale al impío, y haciendo iniquidad y maldad
todo le sale bien y nosotros que te adoramos, que te servimos, las cosas no salen bien para nosotros. ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde estás? Ya tú no sales con nuestros ejércitos. Déjate de tener misericordia. Prevalece el mal. Esa pregunta, ese cuestionamiento, esa inquietud, esa intranquilidad nos viene a todos. Por eso dice aquí, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Entenderá el hombre su camino? Un impío, cuando se enferma de un cáncer o le dan 6 meses de vida, él comienza a pensar que le hicieron brujería, o que mala suerte, o soy un desdichado, o ese es mi destino, quién sabe cuántas cosas. El cristiano tiene 3 respuestas: el diablo, o fue un pecado mío, o es Dios. Yo te quiero decir a ti que aunque el pecado sea tuyo, Dios usa eso para cumplir su propósito. Aunque sea el diablo el autor, Dios usa al diablo para cumplir su propósito. Y no importa el camino que tú tomes, o no importa el camino que el diablo tome, como quiera, la voluntad de Dios se va a realizar. Eso es lo que es incomprensible. Eso es lo que no se puede entender, que aquí cuestiona. ¿Lo entenderá el hombre su camino? ¿Lo puede entender? La grandeza de la soberanía de Dios, el gran misterio de la soberanía de Dios, es que no importa cómo los hombres obren, ya Dios tiene el plan. Ya Dios tiene cómo meterse en el camino, cómo dirigir los vientos para este lado. Si obraste así, te voy a llevar por el camino más largo, pero te voy a alcanzar aquí. Y cuando te alcance aquí, vas a tener que regresar y vas a tener que dar la vuelta a todo el desierto, pero te voy a traer a Canaán, porque yo lo determiné, te voy a introducir. Eso es lo que la Biblia dice, que no puede ser vencido de lo malo. Eso es lo que dice la Biblia, que nos confunde. Hay algo bueno o malo que no haya venido de Dios. Es difícil entenderlo eso. No cabe en el razonamiento. Eso no significa que el mal es de Dios. Eso no significa que Dios es responsable de tus hechos. Eso no significa que Dios es responsable de lo que hace el diablo. No. Lo que estoy diciendo es que el solo sabio Dios, que es el dueño de la creación y dueño de un propósito, está sentado en la mesa de ajedrez. Y no importa cómo el diablo mueva la ficha o la dama o lo que se llama, Dios va a dar jaque mate. Porque Él no puede ser vencido de lo malo. Él es Dios. Él es Dios. Eso es lo que la Biblia enseña cuando dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que de acuerdo al propósito son llamados. Esa es la fe que vence al mundo. Esa es la fe que agrada a Dios. Esa es la fe, pura fe. La fe sustancia, la fe esencia. Como dicen los mexicanos, la mera fe. Es la mera. Esa es la fe que más agrada a Dios, porque es una fe incondicional. No importa lo que me pase, te creo. No importa qué camino, qué rumbo tome mi vida, te confío en tu palabra. Te doy gracias cuando todo va bien y te doy gracias cuando sospecho que todo va mal. Porque tú tienes el control. No sé por dónde me vas a conducir de esta manera. No lo entiendo, ni lo tengo que entender, pero te creo. Creo que al final va a ser para bien. No me sacaste de Egipto para matarme en el desierto, porque el amor no hace mal al prójimo y tú eres amor. Tú no afliges innecesariamente a tus hijos. Cuando tú lo haces es porque es absolutamente necesario, porque tú eres Padre y eres Dios.
Yo leí, no tienen que leerlo, en el Salmo 37:23, que dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Son ordenados. En Proverbios dice que pertenecen a Dios los pasos. Aquí dice que son ordenados y Él aprueba su camino. Dios aprueba su camino. Pero ya que estamos en Proverbios, vamos a leer algunos versículos aquí en Proverbios, ya para no tener que movernos mucho. Capítulo 16 de Proverbios. ¿Lo tienen? Versículo 1, versículo muy conocido. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Este versículo tiene muchas interpretaciones. Cada comentarista tiene algo diferente que decir. Algunos coinciden en lo que dice. Algunos interpretan que esto es lo que dice el refrán latino: el hombre propone pero Dios dispone. Que eso se acerca más al contenido de este verso. Pero a mí me asombró que yo busqué en el original la palabra disposiciones. ¿Y saben lo que significa? La palabra que usa el hebreo, esa palabra significa control, rienda. En otras palabras, sería así: del hombre son las riendas del corazón o del control de su corazón, pero de Jehová esa es la respuesta de la lengua. Yo le doy mi interpretación de esta manera: Dios al hombre le dio la libertad y el campo de acción para que tome decisiones. Y el hombre tiene el control, porque Dios le dijo a Adán: enseñoréate, sujuzga la tierra. Tú eres el Señor de la tierra. Haz hasta los animales, pone los nombres. Para los semitas, los orientales, poner nombre significa ser dueño. Usted le pone nombre a sus hijos porque son suyos, a su casa, a su trabajo, a su empresa, porque eso es suyo. Dios le dio control al hombre, le dio gobierno al hombre. Pero vuelvo y digo, supervisado. En otras palabras, yo te permito, haz lo que quieras. Dios no estaba de acuerdo con la poligamia, tener más de una mujer, pero lo permitió por milenios. Pero siempre dio el consejo: una sola mujer. Y a nadie que tomó más de una le fue bien. Eso lo dice la Biblia. Porque estaba en contra de la voluntad de Dios. Dios está en contra de la esclavitud. Hizo a todos los hombres libres. Pero Dios dio leyes para que los hombres fueran más justos. Pero Él al hombre le permitió la esclavitud como una institución social, se puede decir así. ¿Por qué? Porque Dios respeta al hombre. Tú tienes el control. Pero el día que tú vayas a entorpecer mi camino, yo voy a intervenir. En otras palabras, la libertad tuya, la libertad que yo te doy, es condicional. La última palabra la tengo yo. Tú puedes hablar por 100 años y yo voy a guardar silencio. Pero el día que yo decida hablar, voy a descender y te voy a callar y voy a hacer lo que yo quiero, porque yo soy el Señor, el Padre, Dios sobre todas las cosas y el dueño de todo. Y tengo un plan y nadie me lo va a dañar, porque es perfecto. Da un aplauso al Señor. Miren lo que dice el versículo 9. Dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esto es lo mismo que el versículo 1. Del hombre son los controles, las riendas de su corazón. En otras palabras, él puede dirigir su vida como le dé la gana, como le plazca. Eso es lo que algunos dicen, que el hombre es arquitecto de su propio destino, entre comillas. Aquí dice, en este versículo, el 9,
El corazón del hombre piensa su camino, lo determina, es lo mismo, tiene control, se dispone a hacer esto, quiere dirigir su vida de esta manera. Pero ¿qué dice? Más Jehová endereza sus caminos. En otras palabras, el hombre toma un camino que es el camino de su corazón. Él piensa que es el mejor camino y se va torcido por ese camino, usando su libre albedrío, como llaman algunos, su libertad, y sigue por ahí. Pero la Biblia dice, de Jehová son los pasos del hombre. Entonces, cuando Dios quiere intervenir, diga, cuando Él quiere intervenir, cuando está en su plan intervenir, entonces es lo que dice ahí, Dios ordena los pasos, interviene. ¿Recuerdan ustedes el camino de Balaam? Balaam es una ilustración de eso. Balac, rey de Moab, manda a buscar a Balaam para que maldiga a Israel. Israel es bendito. Balaam es profeta. Por ser profeta, el oráculo de Dios está en su boca. Es algo incomprensible que Dios ande detrás de un mortal para que no maldiga a su pueblo. Le quita el don y se acabó. Pero la Biblia dice que los dones de Dios son irrevocables. Y eso es muy difícil de entender. Dios te da el don, es irrevocable. Irrevocable no significa que Dios no cambia, ya lo dio. Pero que Él lo va a administrar. Sí, Él va a intervenir cada vez que sea necesario, porque Él es Dios. Balaam le dice a los embajadores del rey de Moab, le dice, yo haré lo que Jehová me diga. Mentira. Cuando le aumentaron la recompensa, el corazón comenzó a cambiar. Y dijo, no, lo que Jehová me diga, eso yo voy a decir. Voy a consultar a Jehová. Y Dios le dijo, no vayas. Vuelven y le aumentan la propuesta. Y dice, déjame consultar, que no tenía ya que consultar. Ya Dios dijo que no. Dios no dice sí, no. Dios dice no, no. Ese es el error de Balaam, que cree que Dios cambia. Dios no cambia. Dios no cambia. En Él no hay sombra de variedad. Balaam volvió a consultar a Dios. Y vio. Ahora interviene Dios. Dice, este hombre, yo le dije que no vaya. Él es profeta, tiene la maldición en la boca. Pero yo la administro. Así que viene Dios y dice, ok, yo te voy a seguir el juego. Porque Jehová sí. Cuando alguien quiere pelear con él sabe moverse bien. El diablo acusó a Job y Dios, está bien, vamos a la lucha. Él vio a Balaam amando la recompensa y le dijo, está bien, ¿tú quieres ir? Ve, ya le dijo que no. Aparentemente está cambiando. Dios no, Dios le está dejándolo. Y le dice, ok, tú vas a ir, pero yo voy a meditar tu boca. Y gloria a Dios porque Dios lo decidió. Porque si Dios no decide eso, no tuviéramos una ilustración tan poderosa de la soberanía de Dios, de que cuando Dios dice algo lo dijo. Dios no se muda, Dios no como nosotros. La Biblia habla del camino de Balaam y del error de Balaam. El error de Balaam es pensar que Dios cambia. El camino de Balaam es pensar que haciendo sacrificios va a cambiar a Dios. No hay ofrenda que cambie a Dios. Dios no cambia. La ofrenda del Calvario no lo cambió, lo complació. Es muy distinto. Muy distinto. Y Dios le siguió el juego a Balaam. Okay. Puede decir, Señor, no de esperanza. Wow, si me deja ir es porque me va a dejar ganarme la recompensa. Y cuando sale para allá el hombre con todo su ímpetu, y se le aparece el ángel de Jehová con espada desenvainada, y él no lo está mirando, pero abre los ojos a la burra. Y la burra, y Dios entendiendo que una burra frenó la locura del profeta. Una burra que vea a Dios es más inteligente que un profeta
que desoye a Dios por ganarse una recompensa. Hoy hay tantos Balaanes en la iglesia ganándose recompensas. Muy pronto Dios se va a mandar la burra. Verán que las burras va a aparecer a ellos. Y saben ustedes los palos que Balaam le dio a esa pobre burra, ese pobre animal. Hasta que Dios le abre la boca a la burra. Y dice, what happened? ¿Qué te pasa a ti? El hombre estaba tan torpe que siguió hablando con ella y no se dio cuenta que las burras no hablan. Fue un rato que dijo, ay, habló. Digo, yo te he servido por tantos años y nunca te he desobedecido. ¿Sabes por qué te estoy desobedeciendo ahora? No lo sé. Otro palo. Y entonces le hace a la burra hacer. Entonces apareció el ángel de Jehová. Qué terrible, ¿eh? Qué enseñanza tan poderosa. Aunque la conocemos, qué poderosa en este contexto. Ahí está Dios ordenando los pasos de Balaam, aprobando. ¿Qué leímos en el Salmo 37? Que Él aprueba. Él ordena, Él aprueba. Él es el dueño de los pasos. Le dio libertad a Balaam. Hasta le dijo, ve. Y apareció el ángel con la espada. Tú no pasas por aquí. Te va a dar la otra condición. Vas a ir, pero vas a decir lo que yo te digo. ¿Qué está haciendo Dios? Qué tremendo. Como los dones son irrevocables y no le puede cambiar el don porque Dios no cambia. Que eso es una verdad que muchos tienen que meterse a la cara porque son muy lógicos, muy teólogos. Dios no cambia. Dios no cambia. Por eso intervino con Balaam. Porque si hubiera cambiado, te quito el don y se acabó. ¿Ves? Si se da la gana. Y neutraliza su don, pero no. Le dejó el don. Pero yo gobierno. Eres profeta, eres apóstol, habla, tú tienes don de sanidad, todo, pero yo tengo el control. Yo soy soberano. Yo ordeno tus caminos en mi propósito. Yo soy Dios. Tengo todo el derecho y autoridad de intervenir cuando yo lo quiera, cuando me plazca. ¿Te entiende eso? Él ordena, Él aprueba. Eso es lo que hemos leído, que Él ordena, Él aprueba. ¿Qué dice aquí? Más Jehová endereza sus pasos. Aquí está con Balaam enderezando. Balaam entonces, asustado bajo la condición, llega allá. Y entonces el rey de Moab le ofrece villas y castillas. Y castillos y todas las cosas. Y entonces Balaam dice, no, yo voy a decir lo que Dios me dice. Pero por dentro, ay, me quiero ganar la recompensa. Y comienza a hacer sacrificios. Se ponían en este monte y sacrificaba 7. Sabía que el 7 es el número perfecto. Ay, qué tremendo, ¿eh? 7 sacrificios acá. Y cuando estaba haciendo los sacrificios, Dios le mostraba un aspecto de la vida de Israel. Y entonces lo hacía profetizar bendición sobre Israel. Y Balac le dice, pero ya que no, yo te traje aquí para maldecir a este pueblo y tú lo bendices. Ya que no lo vas a maldecir, no lo bendigas. Es que te dije que tengo que decir lo que Dios dice. ¿Y cuántas veces cambió de montes? ¿Y cuántas veces cambió de sacrificios? Pero no hizo cambiar a Dios. Así que no importa que tú cambies de montes, que cambies de adoración, que cambies de servicio, que cambies de teología, que cambies de iglesia, Dios no va a cambiar. En Él no hay sombra de variedad. Lo que es bendito para siempre. Y lo que es maldito para siempre. Y el que te bendiga será bendito, y el que te maldiga será maldito, porque es la boca de Jehová la que ha hablado. Y ese Balac salió tan confundido de allí. Eso hay que entenderlo. Mira, iglesia,
te voy a compartir algunas enseñanzas que he sustraído de este pasaje. Si el hombre, mejor dicho, si el Señor es el que ordena, establece, dispone y arregla los pasos del hombre, como dice el Salmo 37, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Eso es lo que estamos estudiando. Escuchen la respuesta. El hombre tiene que conocer y entender a Dios para poder entender cómo Él nos guía. La única manera de usted no confundirse y usted entender es creerle a Dios, conocer a Dios y entender a Dios. Ahí viene el dicho del profeta: caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Hay millones confundidos sin la Biblia, pero más millones confundidos con la Biblia. ¿Qué yo dije? Hay muchos millones confundidos sin la Biblia y otros más millones más confundidos aún con la Biblia. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque la Biblia es su propio intérprete. Lo que la Biblia dice es lo que dice. No se ponga a ponerle lógica a la Biblia. Diga lo que dice. Eso es lo que dice. Y muchos entonces, cuando lo que dice la Biblia choca con su razón, inmediatamente imponen la razón a lo que dice la Biblia. Y si es difícil entender la intervención de Dios guiando nuestros pasos para lograr su propósito, si es difícil eso de entenderlo, mucho más difícil es si yo tengo una actitud así. ¿Ustedes creen que yo, que estoy predicando esto y que lo he predicado por tantos años, cuando me pasa algo, no me pasa lo mismo que le pasa a usted? Claro que sí. Dudo, me aflijo, me entristezco y reacciono igual que todos los hombres. No crean ustedes que yo, ¡wow! En el nombre de Jesús. No. También me meto en el conflicto. Porque por eso la pregunta: ¿entenderá el hombre su camino? Hay dos cosas que explican el propósito de esta pregunta. Y es que si el hombre no entiende a Dios, jamás va a entender la intervención de Dios. Si el hombre no entiende a Dios, mucho menos va a entender la intervención de Dios. O sea, la manera que Dios acostumbra a intervenir. Pero Dios mismo dijo: mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Así como los cielos son más elevados que la tierra, así son mis pensamientos con relación a vuestros pensamientos. Imagínense, ¿cómo puede el hombre impío, sin Dios, sin conocer a Dios, sin la revelación, poder entender la manera como Dios está guiando sus pasos? Lo que nos confunde a nosotros no es Dios, no es su palabra, sino en que Dios está cansado de enseñarnos y nosotros somos tardos para entender. Porque teniendo tantos ejemplos acá, somos tan cambiantes, oscilamos tanto, somos tan vulnerables. Y estamos caminando con alguien que es eterno, que no se muda, que en él no hay sombra de variedad, que es eternamente estable, que no es emocional.
Y ahí usted se confunde. Yo quiero confesar que aunque yo reacciono como todos los hombres, lo mismo, lloro, grito, dudo, todo. Me inquieto, cuestiono, como dice ahí. El hombre se le hace muy difícil. Pero por la gracia de Dios viene la iluminación del Espíritu. Y vuelve y me dice, lo que tú has aprendido siempre. Dios me sometió a 4 meses de aflicción. Ustedes conocen la historia. Síntomas en el cuerpo, síntomas de muerte, y los médicos no encontraban nada. Una aflicción mental indecible. Dios a mí me lo comparó con un Getsemaní. Yo tenía 42 años, creo. No tenía los kilos que tengo ahora. Y yo perdí como 20 kilos, o sea, 40 libras. No podía dormir, no podía comer, no podía orar, no podía hacer nada. Terrible. Era como si Dios me estuviera ahorcando. Y la pregunta mía era a Dios todo el tiempo: ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Porque cuando usted entiende el por qué, hay consolación. Ya yo les conté la vez pasada la primera experiencia con el Señor, con aquella primera enfermedad. Tenía como 27 años, que allí fue que aprendí a adorar. Recuerdan ustedes que a las 3 de la mañana le pedí a Dios que me pusiera la mano en el pecho y me la puso. Esta vez ya estaba más maduro y había predicado días antes un mensaje acerca de Asaf, el salmista, que le decía a Dios: ya tú no sales con otros ejércitos, ya tú no tienes misericordia. Y al final dice: enfermedad mía es esta, no me quejaré, traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Pero yo estaba tan mal que a mí no me surgía nada. Estaba como neutralizado, como que Dios se echó a un lado. Y me acordé de la palabra: el justo vivirá por la fe. Entonces, sin sentir nada del Espíritu, perdóneme que lo diga así, sin sentir nada del Espíritu, porque estaba neutralizado mi espíritu con respecto al Espíritu Santo, era plan de Dios. Me vino el texto que yo había predicado meses antes: enfermedad mía es esta. En otras palabras, no me quejaré, traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Entonces, ¿qué hice yo? Usé recurso espiritual y dije: no, voy a aplicar lo que yo siempre he aprendido. Número 1, Dios no cambia. Diga conmigo, principio número 1, Dios no cambia. Eso significa que se me eligió antes de la fundación del mundo y me llamó a los 16 años y ha estado conmigo hasta el día de hoy. ¿Qué me hace dudar que se va a apartar de mí? Si Él no cambia. Y ya, la lógica espiritual me hizo decir: espérate, yo me voy a basar no en mi cuerpo que anda de aquí para allá, y en mi mente que está confundida y oscurecida, y mi espíritu que no funciona porque no puedo orar, no porque no funciona, sino porque estaba neutralizado por propósito de Dios, porque me quería quitar todo, cuerpo, alma y espíritu, para ver qué hacía yo. Entonces hice como Jesús en el desierto, me agarré de la palabra: así ha dicho Jehová. Él no cambia, en Él no hay sombra de variedad. Y si Él estuvo conmigo todos esos años, y Dios en una ocasión me trajo a la memoria que me había salvado la vida 12 veces literalmente. Varias veces me sacaron del agua ahogándome. Una vez me estaba ahorcando un loco, un borracho, ya me iba, y salió una pobre viejita: déjalo, y me soltó. Otra vez un policía me pasó un revólver de ahí a quemarropa, como decimos en mi país. Y tantas cosas me ha pasado, y Dios no en esa ocasión, anteriormente me había sacado a corazón eso. Y yo dije: no, espera, yo soy inmortal hasta que Él cumple el propósito con mi vida. Él no cambia. Él no cambia. Él no cambia. En Él no hay sombra de variedad. Entonces entiendo que Él tenía un propósito. Hoy entiendo que aunque yo no quiero volver a pasar por esa experiencia, porque no fue muy difícil, complicada, pero fue la experiencia de Dios que más ha marcado mi vida. Yo soy otro hombre después de esa experiencia. Mi convicción no es la misma. Cambió todo en mi vida.
Era necesario en el plan de Dios. Y frente a lo que es necesario, no puede haber resistencia, sino sujeción a Dios. En otras palabras, cuando no entiendo, me someto. Cuando no entiendo, me someto. Cuando no entiendo, me someto. No tengo que entender. Pero yo quiero oír la voz de Dios que me dice: estoy contigo, Radamés, no te dejaré ni te desampararé. Porque ya me lo dice acá. Me lo ha dicho hace miles de años que ya me lo dijo. El justo vivirá por la fe. Crea la palabra. Échele mano a la palabra. Dios nos examina, nos ensaya, nos pesa. Un maestro te imparte la enseñanza por semanas y luego te da un examen a ver si tú aprobaste, a ver si tú has captado la enseñanza. Eso hace Dios. ¿Ustedes creen que usted no dará cuenta de cada palabra que ha entrado por su oído? Dios lo va a probar. Dios va a probar. Dios no tienta a nadie, pero Dios prueba el corazón. Usted va a tener que ser probado en la palabra que usted ha escuchado en esta casa. Dios nos va a meter en situaciones complicadas y difíciles, angustiosas, hasta que podamos reconocer a Dios. Porque Dios quiere llevarnos a ese nivel de decirle a Dios: venga lo que venga, pase lo que pase, yo sé que tú eres fiel, yo sé que tu palabra es verdad, y ahora que no te veo, te creo. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Amén. Y no hay nada que agrade más a Dios que cuando llegan esas situaciones donde Dios echa a un lado, guarda silencio y deja ver si tú aprendiste y creíste. Cuántas veces danzaste, cuántas veces te manifestaste en los cultos, cuántas veces predicaste que parecía un Superman. Ahora ven a ver, deja ver si es verdad que tú crees. Deja ver si tú entiendes lo que está sucediendo. Pero cuando yo comienzo a justificarme y echarle la culpa a los demás y hacerme una víctima y entrar en autoconmiseración como Job: pobre de mí, ay de mí, ¿quién como yo? Ay papá, ay. Deja eso, hermano. Deja eso, hermano. Dios hasta te quita lo que está cerca de ti. Puede ser la esposa, el esposo, el pastor, el padre espiritual. Te lo echa a un lado para decirte: tú tienes que depender de mí, solo de mí. Yo soy el Dios de tu llamamiento. Yo soy el Dios de tu propósito. Humíllate delante de mí. Confiesa tus pecados, confiesa tus faltas. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Él está en el asunto. Eso no es para hacerte mal. Eso no es para abandonarte. Eso es para tratarte, para que no se pierda el oro que puso en ti, el tesoro que puso en ti. Ahora es bueno entenderlo, porque estamos en la presencia después de haber adorado. Estamos aquí juntos todos y estar juntos en el compañerismo nos anima a los unos y a los otros. Pero mis hermanos, a Dios hay que quererle siempre. Que Dios me ayude, como lo ha hecho en el pasado, las veces que he estado en el gran conflicto. Hay tantos miedos en nosotros, hay tantos temores en nosotros. Nos sale un peladito en el cuerpo, ya pensamos en cáncer. Nos manda el médico a hacer un examen y estamos pensando que nos quedan 6 meses de vida, que nos vamos a morir. Es que somos terribles. Perdemos el trabajo y pensamos que no va a haber comida. Y yo le pregunto a las personas: ¿qué edad tiene usted? 60 años. ¿Y le ha faltado de la comida? Nunca. ¿Y usted cree que y para los años que le faltan? Que somos terribles. Si en 60 años ha habido comida en mi casa, para lo que me falta, Dios mío, seguro que no va a faltar. Es que somos terribles. Somos terribles.
muy difícil de entender. Entonces, la primera respuesta es que solamente conociendo a Dios vamos a entender sus caminos. Como yo sé a Dios, que Dios es soberano, que Dios es bueno, que Dios no cambia, que Él es el mismo, que prueba, que tiene propósito. Si aún a su propio hijo no lo perdonó, no lo libró, no lo escatimó, como dice la palabra, sino que lo entregó por nosotros y lo hizo varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús fue muy claro, Jesús lo entendía. Jesús se llegó la hora, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir al Padre que me libre. No, yo vine a esto. Puso sus ojos hacia Jerusalén. Salió Pedro con la espada para defender a Jesús. Mete la bendita espada en la vaina y déjate de eso. Pedrito, mete la espada en la vaina. Si yo quisiera, pido 12 legiones de ángeles y me libran. Pero ¿y cómo se va a cumplir la palabra de Dios en mi vida? Por favor. A veces reprendiendo al diablo estamos reprendiendo a Dios. ¡Diablo! Y dice Dios, diablo. Me ha pasado a mí. Cuando yo comencé en el mundo del espíritu, a veces reprendía al diablo y Dios me decía, soy yo Jehová tu Dios, que te temblaba. Ay, Señor, perdóname. Hay que ser reflexivos. La fe es reflexiva, no impulsiva. El hombre tiene que conocer y entender a Dios para poder entender cómo Él nos guía. En otras palabras, yo digo, yo no entiendo la manera que me guía, pero yo lo conozco a Él. Yo lo conozco a Él. Y yo sé que si Él permitió esto, algo bueno viene por ahí. Porque Él siempre, sus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal. Así que yo sé que esto va a conducirse a algo bueno. Así que dejo los temores de perder. Porque aunque pierda, yo voy a ganar. Posiblemente perdiendo es como Dios ve que yo voy a ganar. Amén. Cuando Dios le pidió el hijo a Abraham, no quería el hijo de Abraham, quería el corazón de Abraham. Y cuando Abraham le entrega el hijo, dice, ya Abraham, quédate con tu hijo. Yo no necesito tu hijo. Yo tengo uno y lo voy a sacrificar. Tranquilo, Abraham. Yo solamente quería saber si tú me amas. Y ya yo lo sé que tú me temes. Después que él logra lo que quiere, Él te deja eso. No necesita nada de eso. Es imposible conocer nuestro camino o la voluntad de Dios con nuestras vidas si Él no nos lo revela. Pero la manera de usted no confundirse es conociéndolo a Él. ¿Usted entiende eso? No entiendo lo que está sucediendo. No sé. Y muchas veces Dios nunca explica por qué estoy pasando por esto. Pero yo sé que Él es bueno, que Él no cambia, que Él es mi Padre, que Él me eligió, que el que comenzó la obra la va a terminar y que Él es fiel para llevarme hasta el fin y me va a llevar hasta el fin. Lo dice la palabra, yo lo creo. Así que venga lo que venga, pase lo que pase, me abrazo de la palabra y espero en cada palabra que sale de la boca de Jehová. Amén. Amén. El pensamiento es este: el día que no le veo, ese día decido oírlo. ¿Entendió? ¿Entendió? El día que no lo veo, decido oírlo a través de la palabra. Traer a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Muy bien. Dios concede otra verdad. Dios concede al hombre libertad relativa para ordenar su camino, pero su soberanía prevalece. Miren lo que dice el 19:21 de ahí de Proverbios, 19:21. Espero que usted no cerró su Biblia. 19:21, miren lo que dice. El 20 y 21. Escucha el consejo, recibe la corrección. ¿Están conmigo? Amén. Proverbios
19, 20, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Aleluya. No importa los tantos pensamientos que tú tengas, planes y esto y aquello y las soluciones que tú busques para salir del problema y en quien tú creas, en quien tú dependas. No importa lo que sea, Él tiene la última palabra. Él es que va a decidir tu asunto. Entonces, en vez de estar ansioso, atemorizado, dependiendo de los demás, entonces me voy a someter. Señor, mis caminos son tuyos y tú los ordenas y tú los apruebas y tú tienes la última palabra. No resisto más, me someto. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová, ¿qué cosa? Permanecerá. Va a prevalecer el consejo de Dios tarde o temprano. Amén. Seguimos. Son verdades que estamos sustrayendo de esta enseñanza. Si decidimos hacer que nuestro camino sea el mismo suyo, no solo se cumplirá su designio en nosotros, sino que no andaremos en tropiezos. Te lo voy a repetir. Si decidimos hacer que nuestro camino sea el mismo suyo, no solo se cumplirá su designio en nosotros, sino que no andaremos en tropiezos. La mejor manera de no angustiarnos es decir, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Yo tengo otra manera de pensar, tengo otro consejo, he buscado ayuda en otras partes, nada funciona, ya no resisto más. Caigo a tus pies y te digo que prevalezca tu consejo con relación al mío. La mejor manera de resolver el problema y tirarnos a los brazos y a los pies del Señor. Este pensamiento lo dije la vez pasada, pero lo voy a repetir. Un padre bueno deja que su niño aprenda a caminar. Y ahí está él para evitar sus caídas. ¿No es así? Lo enseña a dar los pasos, pero está ahí cerquita para, por si acaso cae. Cuando el niño aprende a caminar, el padre le da la libertad para que se mueva y decida, pero siempre supervisando para que no tome un mal camino, sino la ruta que él sabe que conviene a su hijo. Eso hace Dios contigo. Escuche este pensamiento. Una cosa es saber caminar en el contexto del niño, y otra diferente es saber elegir cuál es el camino correcto. Un niño sabe mover los pies, voy para allá, pero no mover los pies. Saber caminar no es mover los pies, es saber elegir el camino. Y el camino ya lo eligió Dios. Lo que tengo que es caminar en él. Muéstrame, Jehová, tus caminos, dice el salmista. Enséñame tu senda. Estoy cansado de los míos, muéstrame los tuyos. Tropiezo, 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 tropiezo y más tropiezos. ¿Por qué? Por la misma resistencia. El hombre piensa que porque sabe mover sus pies y coordinar sus pasos, ya es capaz de saber decidir su destino. Es que yo soy grande. Yo no soy un niño. Yo sé lo que estoy haciendo. Escuchen el pensamiento. Saber caminar no consiste en aprender a coordinar nuestros pasos y mantenernos erguidos y evitando las caídas, sino conocer y entender qué camino o propósito eligió Dios para cada uno de nosotros. A veces nos creemos muy adultos, muy capaces. Tengo años, todo me sale bien. Escucha este pensamiento.
Hay un camino de Dios para todos, pero hay un camino de Dios para cada uno. ¿Qué yo dije? Hay un camino de Dios para todos, pero un camino de Dios para cada uno. El camino de Dios para todos es Cristo. El camino del Señor con cada uno es el plan individual que Él diseñó para cada salvado. ¿Entendió eso? Él tiene un plan para todos y es Cristo. Él tiene un plan individual y es aquello para lo cual te salvó. Jesús siempre lo entendió. Desde niño lo entendió. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Tenía claridad en cuanto al propósito. Por eso cuando vino la cruz y vino la persecución por causa de la palabra, Jesús dijo: Padre, no sea como yo quiero. Pongo mis ojos hacia Jerusalén, voy hacia la cruz, porque yo fui destinado por el Padre para esto. Yo para eso vine al mundo. Yo quiero saber también para qué yo vine al mundo. ¿Y tú? Cuando tú lo entiendes, sométete. Cristo se sometió, lo entendió y se sometió. La cruz es mi destino. Voy para la cruz porque así lo diseñó el Padre. No importa el dolor, el sufrimiento, el rechazo, la vergüenza. Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero cuando llegó la hora de tomarse la copa, Él no rehusó. Hay un incidente que Pastor Manolo nos predicó días atrás. Pablo camino a Roma. Es un incidente también de la soberanía de Dios, que a veces es muy difícil y algunos tratando de reconciliar porque creen que hay una contradicción. Muchas veces creemos que Dios se contradice por esas cosas que parecen contradictorias. No se contradicen. Es simplemente saber explicarlas como he tratado de explicar algunas. Dios le dice a Gabo, toma el cinto de Pablo y dice, el cinto de Pablo, así le harán al varón a quien pertenece este cinto. Va a llegar a Jerusalén, allí le van a encarcelar o van a azotar y va a sufrir mucho. Y dice Lucas narrando, y todos tratamos de persuadirlo para que no fuera. Y Pablo se enojó, fíjense ustedes, se enojó. Y les dice, ¿qué hacen ustedes molestándome, afligiéndome? Yo no solamente estoy dispuesto a sufrir, sino a morir por Cristo en Jerusalén. Porque de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que acabe la carrera y termine el ministerio que recibí del Señor Jesús, que dar testimonio de la gracia de Dios. Porque el Espíritu Santo por todas las ciudades me está diciendo que debo ir a Roma, porque pasando por Jerusalén grandes tribulaciones me esperan. Hay tanto que aprender ahí, porque viene la manipulación profética. Dios dijo, no vamos a hacer nada. No, es que las profecías no siempre para que tú te estés evitando. La profecía es para guiarte, para que tú sepas cuál es el plan de Dios. Pablo sabía lo que venía, por eso allá se comportó como un varón de Dios y sufrió la aflicción y estuvo firme, porque sabía por qué iba a Roma. Era necesario ir a Roma, estaba en el plan de Dios. Dios le advierte, va a haber mucho dolor, sufrimiento. Dice, no me importa lo que venga, quiero cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios prima por encima de todas las cosas. Hay una pregunta que hacen los niños de edad y los niños también espirituales. ¿Y por qué Dios, sabiendo que el diablo iba a hacer lo que hizo, por qué Dios lo creó? ¿Cuántos hacen esa tonta pregunta? ¿Cómo es posible que Dios sabía que el diablo iba a engañar a Eva y a Adán y lo que iba a pasar en el mundo y después iba a sacrificar a su hijo? ¿Y por qué hizo eso? Porque Dios no es como tú, cobardes, que evita las cosas para no hacerle frente. Dios sabe que no puede ser vencido de lo malo y se aprovecha de todo lo malo para sacar algo bueno.
Porque si a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿cuánto más a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Si Dios no hubiera creado al diablo o a Lucifer, porque sabía lo que iba a hacer, entonces hubiera manipulado en su presencia el destino de Satanás. Y eso es manipulación divina. Y Dios no manipula. Dios mira el fin y no trata de evitarlo. Porque evitarlo significa manipular. Trata de buscar una solución y saco provecho a eso. Y ¿saben ustedes que el pecado ha sido la ocasión más propicia para Dios manifestar su amor, que de otra manera no hubiera sido posible? Pero de tal manera amó Dios al mundo. En otras palabras, el Padre dijo: esto va a pasar, pero yo no soy un cobarde que voy a evitar. Si yo a este ser no lo voy a hacer porque sé lo que va a decidir, entonces le estoy manipulando su libertad desde antes de crearlo. Yo soy perfecto, yo soy íntegro. Si yo lo hago, nadie lo va a saber, pero yo soy fiel a mí mismo. Te hago y no me importan las consecuencias. La consecuencia es dar a mi hijo para mostrar al mundo de lo que yo soy capaz, por amor a mis criaturas, de entregarme a mí mismo. Yo soy el todo, para salvar esa partecita de lo que es el hombre, para anexarlo a mi reino. El pecado hizo que Dios en la cruz creara una vacuna para inmunizar el mal, de tal manera que yo pienso que aún los ángeles son librados en el futuro eterno de volver a hacer lo mismo que Lucifer, porque vieron las consecuencias del pecado y vieron el amor de Dios, lo que fue capaz de hacer por salvar a sus criaturas. Así que el pecado fue una oportunidad para Dios para vacunar al universo y para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Amén. 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 Pablo tenía que ir a Roma y Jerusalén era su cruz, pero fue a Roma y no le importó la cruz, porque le importó más el propósito. Cristo tenía que llevarnos al cielo, pero tenía que pasar por la cruz. Pasó por la cruz, ahora estamos en el cielo. Él dice Hebreos capítulo 12, que Él, por el gozo puesto delante de Él, y a llevar muchos hijos a la gloria, tener un pueblo para el Padre, menospreció la vergüenza. Se le importó el sufrimiento. Pero los cobardes carnales, nosotros, hablando de nosotros, siempre estamos evitando: ay, eso no viene de Dios, porque en Dios no se sufre, Dios es amor. Amor. Por eso Dios acepta a todos. Dios los acepta a todos. Sí, Dios los acepta a todos, pero no el pecado de todos. Dios no es cobarde. Dios no le tiene miedo a lo que viene. Él tiene solución para lo que viene. Tiene propósito para lo que viene. Interviene para dirigir el barco. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Eso hizo el diablo. Él agarró a Jesús, lo condujo hacia la cruz. ¿No? ¿Sabe qué enseña la ley? La ley dice 2 veces que Dios en ninguna manera justificará al impío. 2 veces se lo dice. Cuando da la ley de los mandamientos dice: y en ninguna manera declarará inocente al culpable. Dice en ninguna manera, porque en un juicio declarar inocente al culpable es ser injusto, y Dios no es injusto. Y Dios dice: de ninguna manera declararé inocente al culpable. Sin embargo, en Cristo Jesús hubo una manera de hacer que los injustos aparezcan como justos. ¿Saben cómo? Pagando la deuda de los injustos, sacrificando al justo. De esa manera Dios es el que justifica al impío. Romanos capítulo 4: el que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
Fíjense que él dijo: de ninguna manera justificará al malvado. Y dice Pablo: el que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío. El que dijo que de ninguna manera iba a justificar al impío, ahora lo está justificando. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Violándose a sí mismo. No violó la ley, la cumplió. Se sacrificó. Su hijo le pagó la deuda. La paga del pecado es muerte. El hijo lo sacrificó, pagó. Había que devolverle justicia al hombre. Él fue perfecto y le devolvió la justicia. Y buscó una manera de justificar al impío. Y yo estoy aquí siendo impío, justificado, porque Dios inventó una manera. Y en esa manera, la manera se llama gospel, evangelio. Amén. Amén. Evangelio. Amén. ¿Qué tal si el Padre no hubiera intervenido a enderezar el camino del diablo y el camino de Adán para traer a Jesús a la cruz y darnos una manera en el tribunal de declarar inocentes a los culpables? Yo estoy aquí porque Dios ordenó los pasos para que yo estuviera aquí. ¿Cómo creen ustedes que si yo estoy aquí voy al infierno? No, ya yo estoy aquí. De ninguna manera. ¿Saben lo que dice Dios ahora? ¿Saben lo que dice Dios ahora? Aquel que dijo que no justificaba a los impíos, ahora dice: ninguna condenación hay para ellos. ¡Aleluya! Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios que ordena nuestros pasos en sus caminos. Bendito sea Dios que es el dueño de nuestros pasos. Bendito Dios que no deja que yo como niño necio tropiece y me caiga para siempre, sino que vigila mis pasos para conducirme por el camino de Él y cumplir su propósito en mi vida. Voy a someterme, no voy a resistir. Voy a dejar el orgullo, la altivez, la soberbia, la autosuficiencia, la incredulidad. Me voy a someter al plan de Dios. Hay cosas que parecen indignas de Dios, pero ahí está Dios. Ahí está Dios. Es incomprensible. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. El camino correcto, escúchenlo bien, el camino correcto no es necesariamente aquel donde alcanzamos el éxito y la prosperidad, ni aquel donde evitamos los sufrimientos, sino aquel que no importa lo que encontremos o vivamos mientras lo recorremos, pero que nos conduce a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Yo oro a Dios para que Dios te lo revele. ¿Saben ustedes lo que nos enseña la palabra? Dad siempre gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Las dos cosas. Eso que te pasa es porque Dios quiere que te pase. Eso es lo primero. Y lo segundo es, Dios quiere que en eso que te pasa tú aplauda a Dios y dé gracias a Dios. Gracias a Dios. Vas a encontrar algunos que son consoladores, que te van a decir: no, jamás. ¿Cómo va a querer Dios que se te muere el hijo? ¿Cómo va a querer Dios que tú pierdas tu esposa? ¿Cómo va a querer Dios que tú sufras de cáncer? ¿Cómo va a querer Dios que tú pierdas el trabajo? ¿Cómo va a querer Dios? Ten mucho miedo a esos consoladores, que aunque te quieren, y esos son los que tú quieres que te visiten, son los peores. Yo prefiero los de Job que acusan y no esos.
Yo quiero los consoladores que me digan: yo no entiendo lo que está pasando. Yo no entiendo lo que está pasando, pero sí sé que Dios está pasando. Yo no entiendo lo que está pasando, pero yo sé que Él está pasando por tu vida. Él está pasando. De Jehová son los pasos del hombre. Yo quiero entender el camino de Dios en mi vida, dando gracias a Dios por todo. Dios entiende que somos humanos, somos flacos, débiles, propensos, que nos desorientamos, que reaccionamos, que dudamos, que hasta le atribuimos despropósito al Señor. Él sabe todo. Mire que no se nos... Con Job, mire cómo se habló al final. La próxima ocasión, en el próximo capítulo, voy a analizar con ustedes un capítulo del libro de Job que nos habla mucho de esto, muy revelador, por cierto. Pero ese es el avance para el próximo capítulo. Y van a verse estas cosas muy verdaderas, confirmando esta palabra que nos va a bendecir a nosotros, mis hermanos. Yo te quiero decir, ruego como si Dios rogara. Ponle atención a estos mensajes. No lo subestimes, porque lo vas a necesitar. Siempre lo vas a necesitar. Siempre lo vas a necesitar. Es fácil ver a Dios cuando todo me favorece. Difícil verlo cuando es todo lo contrario. Y ahí hay que entender. La gran bendición, si yo entiendo su soberanía y entiendo este mensaje, no es que me voy a librar de tropiezos y de sufrimientos, sino que mi fe va a agradar a Dios. Él va a estar contento. Él va a decir: eso fue lo que yo te enseñé. Y eso es lo que tú crees. Mira a Adán y Eva, que le creyeron más a una serpiente que a mí. El salmista decía: en el día malo, yo en ti confío. Oremos a Dios. Padre, en el nombre bendito de Jesús, gracias por tu bendita palabra. Gracias, gracias, gracias. Dios mío, cuánto necesitamos esta palabra, por sencilla que aparentemente es. Pero eres la verdad más profunda de toda la Biblia, la más incomprensible para nosotros. Ahí muchas veces caemos. Muchas veces caemos no tanto en una tentación como en no entenderte. Perdónanos. Perdónanos las veces que, habiendo escuchado tanto y habiendo conocido tanto de ti, todavía no te conocemos. No te conocemos, Señor. Hago un paréntesis para pedirte que tú tengas misericordia de mí, porque yo quiero vivir esta palabra. No importa las experiencias que yo haya tenido contigo en el pasado, y que tú hayas tenido misericordia de mí, tú me hayas asistido. Dios mío, nadie es fuerte por su propia fuerza. Te ruego en el nombre de Jesús que en el día malo yo te honre, que yo pueda aferrarme a tu palabra en los días de conflictos. En el nombre de Jesús te ruego como el apóstol, no sea que yo siendo heraldo venga a ser reprobado. No sea que yo que esté predicándole a otros esta verdad, yo mismo no la viva. La necesito más que mis hermanos, por causa de la responsabilidad y la honra que tú me has dado. Ahora te ruego por mis hermanos, no solamente estos, sino todos tus hijos en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Revélate, Dios.
Revélate, Dios. Qué maravilla ver a Jesús en la cruz diciendo: Padre, Padre, oh Dios mío, ¿por qué tú me has desamparado? Igual que nosotros, igual, se sintió desamparado. Pero ¿cómo termina? Diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo voy a pasar al Seol, pero mi espíritu no andará por ahí deambulando, transitando por los abismos. No, mi espíritu está escondido en ti. Tómalo, llévalo y levántalo del Seol. Así quiero que termine mi carrera. No importa que muchas veces tenga que decir: ¿por qué, Señor, me has abandonado? Pero quiero terminar diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, encomiendo mi vida, mis pasos, mis emociones, mis sentimientos, aún mis dudas. Todo te lo traigo a ti, Padre mío. Confío en ti. Total, yo no puedo evitar nada. Si le tengo miedo a la muerte, el miedo a la muerte no va a evitar la muerte. Tarde o temprano va a llegar. Frente a eso yo no tengo ninguna alternativa salvo confiar que Cristo resucitó por mí. No tengo alternativa. Yo no puedo librarme de un cáncer. Yo no puedo librarme de un accidente que va a pasar la semana que viene. Yo no puedo cuidarme a mí mismo. Yo solo puedo confiar en ti. Nada más, Señor. Nada más. Frente a lo vulnerable que soy, frente a las circunstancias, somos tan indefensos que no tenemos alternativa salvo creer en ti. No hay otro camino. Creerte, confiar en ti, entenderte. Gracias, oh Dios. Ayúdanos, ayúdanos. Yo oro a Dios por ti, mi hermano. Oro a Dios por ti. Estas palabras son fieles y verdaderas. Que Dios tenga misericordia de ti, te ilumine, para que en el día malo, difícil, complicado, donde tú no entiendas por dónde Dios te conduce, tú puedas decir: no veo nada, no creo. Todo está oscuro, pero yo sé que mi Redentor vive. Que tú puedas decir: Señor, confío en tu palabra, me aferro a tu palabra y pasaré por el túnel hasta que vea tu luz. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.